Hay personas que no te roban dinero ni tiempo. Te roban la paz, la fe y la dirección de Dios, y tú ni lo notas. Lo que entra por tus relaciones moldea tu alma más de lo que imaginas. Esto cambiará tu manera de ver a quienes te rodean. Hay algo que pocas voces se atreven a decir con claridad y que la Biblia revela con una profundidad que pocos están dispuestos a enfrentar. Tu alma no se contamina solamente por los lugares que frecuentas, por los ambientes que eliges o por las ciudades en que vives. Se contamina sobre todo por las personas que permites que entren en tu vida. No es una idea popular. No es lo que el mundo moderno quiere escuchar. Vivimos en una época que celebra la inclusión sin discernimiento, que confunde la tolerancia con la ausencia de límites y que llama amor a lo que muchas veces es simple incapacidad de separarse de lo que nos destruye. Pero la palabra de Dios nunca fue diseñada para ser popular, fue diseñada para ser verdadera, y la verdad, aunque incomode, siempre libera. El apóstol Pablo lo escribió con una claridad que no deja espacio para la duda. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, versículo 33. Una sola frase. Pero una frase que, si la hubieras aprendido antes, quizás habría cambiado el rumbo de muchas decisiones en tu vida. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, enseñó algo que resuena con fuerza hasta hoy. Él decía que el alma humana es como una tela blanca expuesta al viento. No elige lo que se le pega, pero aquello que vuela a su alrededor termina marcándola para siempre. Esa imagen es poderosa, porque tú tampoco siempre eliges conscientemente lo que absorbes de las personas que te rodean. Lo haces de manera sutil, casi invisible. Un comentario aquí, una actitud allá, una forma de pensar que se repite a tu lado hasta que, sin darte cuenta, empieza a parecer tuya. Y así, poco a poco, el alma se va tiñendo. No de golpe, no con una gran tragedia visible, sino en silencio, en lo cotidiano, en los momentos que parecen pequeños pero que, acumulados, forman el carácter de quien eres. Por eso, hoy no vamos a hablar de lugares, vamos a hablar de personas, de vínculos, de esas relaciones que pueden llevarte más cerca de Dios o alejarte de Él sin que nadie lo note desde afuera. Spurgeon también insistía en que el cristiano debe ser tan cuidadoso con las compañías que escoge como con las palabras que pronuncia. Porque así como las palabras revelan el corazón, las compañías moldean el corazón, y un corazón moldeado por el mundo termina mirando a Dios como un extraño. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has salido de una conversación sintiéndote más pesado de lo que entraste? ¿Cuántas veces, después de pasar tiempo con ciertas personas, notaste que tu fe parecía más débil, tu esperanza más opaca, tu deseo de orar más frío? Eso no es coincidencia. Eso es contaminación espiritual. Y el hecho de que no sangres, de que no tengas fiebre, de que no sientas un dolor físico, no significa que tu alma no esté siendo afectada profundamente. El libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 20, dice algo que los sabios de todos los tiempos han confirmado. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. No es un consejo menor, es una ley espiritual, tan real como la gravedad, tan cierta como el amanecer. Las personas que están cerca de ti no solo comparten su tiempo contigo, comparten su espíritu, su visión del mundo, sus miedos, su fe o su falta de ella. Sus palabras caen como semillas en el suelo de tu alma, y tarde o temprano, aquello que fue sembrado dará fruto, para bien o para mal. Y aquí está la parte que más duele reconocer. Muchas veces las personas que más nos contaminan no son personas malas en el sentido clásico de la palabra. No son villanos, no son enemigos declarados, son personas cercanas, familiares, amigos de años, conocidos de la iglesia. Son personas que quizás te quieren a su manera, pero cuya manera de vivir, de hablar, de ver a Dios y al mundo
va erosionando lentamente lo que Él construyó en ti. Y esa es la contaminación más peligrosa de todas, la que viene disfrazada de afecto. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si estás reconociendo en tu propia historia lo que estas palabras describen, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás semana a semana enseñanzas que te ayudarán a caminar con más sabiduría, más discernimiento y más fe. Hay relaciones que no gritan al entrar. Llegan despacio, con palabras amables y sonrisas familiares, pero con el tiempo, su presencia constante empieza a redefinir lo que piensas, lo que sientes, lo que crees. Y antes de que lo notes, ya no reconoces tan claramente la voz de Dios entre tanto ruido humano. Jesús mismo eligió a sus discípulos con cuidado. No pasó su tiempo con todos por igual. Se alejaba de las multitudes para orar. Buscaba el silencio, buscaba al Padre, y en sus relaciones más cercanas eligió a quienes caminaban hacia la luz, no a quienes lo arrastraban hacia la oscuridad. Esa elección no fue frialdad, fue sabiduría. El alma que quiere crecer necesita discernir, necesita aprender a distinguir entre quien te edifica y quien te desgasta, entre quien te recuerda a Dios y quien te hace olvidarlo. Esa distinción no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Y lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo reconocer esa diferencia en tu propia vida. La contaminación espiritual que viene de las personas actúa como la humedad dentro de una casa. No siempre la ves, pero con el tiempo debilita las paredes, pudre las estructuras y un día todo lo que parecía sólido comienza a ceder. Así ocurre con el alma que convive demasiado tiempo con aquellos que no temen a Dios, que hablan sin peso, que viven sin reverencia. No es cuestión de juzgar, es cuestión de proteger lo que Dios plantó en ti. La Escritura dice en 2 de Corintios 6, versículo 14, «No formen yunta con los incrédulos, no porque seas mejor que ellos, sino porque tu alma fue diseñada para crecer hacia arriba, hacia la luz». Y hay compañías que sin quererlo te anclan hacia abajo. Y si deseas profundizar aún más en tu vida espiritual, tenemos algo especial para ti. El ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Puedes adquirirlo ahora mismo a través del enlace en el primer comentario fijado de este video. Fue creado para quienes, como tú, desean volver a encontrarse con Dios de manera genuina y transformadora. Hay un tipo de contaminación que no viene de fuera hacia adentro, sino que se instala silenciosamente en el centro mismo de tus afectos. Y lo más difícil de reconocerla es que cuando llega, casi siempre viene acompañada de algo que parece bueno: lealtad, historia compartida, amor familiar, amistad de años. Nadie te enseñó a identificar esto. La mayoría de las personas crece sin aprender a discernir el efecto espiritual que las relaciones tienen sobre el alma. Se aprende a evaluar a las personas por lo que hacen, por lo que tienen, por cómo se comportan en público. Pero rara vez se aprende a preguntarse, ¿qué le hace esta persona a mi alma? Esa es la pregunta que cambia todo. No es buena persona, sino me acerca o me aleja de Dios cuando estoy cerca de ella. No me quiere, sino su presencia constante fortalece o debilita lo que Dios ha sembrado en mí. La Biblia nos muestra esto con una honestidad que pocas veces se predica desde los púlpitos. En el primer salmo, el rey David comienza con una advertencia que no suena a religión, sino a sabiduría pura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 imágenes, 3 niveles de cercanía. Andar en consejo, estar en camino, sentarse en silla. David no está hablando de pecados evidentes, está hablando de compañías, de con quiénes caminas, de a quiénes escuchas, de dónde te sientas a descansar, porque todo eso forma tu alma, aunque no lo parezca. Y fíjate en la progresión. Primero caminas con ellos, luego te detienes junto a ellos y finalmente te sientas. Lo que empieza como una relación casual va ganando profundidad, influencia y peso. Y cuando ya estás sentado, ya no es tan fácil levantarse.
Así funciona la contaminación relacional. No explota de un día para otro, avanza despacio. Empieza con conversaciones que parecen inofensivas, continúa con actitudes que comienzas a normalizar y termina con una visión del mundo, de Dios y de ti mismo que ya no reconoces como tuya, pero que adoptaste sin darte cuenta. Quizás lo has vivido. Quizás hubo alguien en tu vida, alguien cercano, cuya influencia fue cambiando la forma en que veías las cosas. Antes orabas con más frecuencia, antes leías la palabra con hambre, antes sentías a Dios más presente. Y fue después de aquella relación que algo en ti comenzó a enfriarse. No fue una decisión consciente, fue una erosión, como el agua que pasa siglos sobre la roca y termina dándole forma. Las relaciones que toleramos sin discernimiento tienen ese poder, el poder de darnos forma sin que lo autoricemos explícitamente. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 20, advierte sobre algo que estremece, que hay personas que, habiendo conocido el camino de la justicia, se vuelven atrás. Y en muchos casos, esa vuelta atrás no fue una decisión tomada en soledad, fue facilitada por compañías, por voces que normalizaron el alejamiento, por personas que, sin quererlo quizás, abrieron la puerta al retroceso espiritual. Ahora bien, hay algo importante que aclarar aquí. El llamado al discernimiento relacional no es un llamado al aislamiento, no es un llamado a encerrarte en una burbuja religiosa, a cortar toda relación con quienes no comparten tu fe, a mirar a los demás desde una torre de superioridad espiritual. Jesús no hizo eso. Él comía con publicanos y pecadores, tocaba a los leprosos, hablaba con mujeres samaritanas. La diferencia es que Jesús nunca perdió su centro, nunca dejó que las personas que lo rodeaban lo moldearan a ellas. Él las moldeaba a él, porque su raíz estaba tan profunda en el Padre que ninguna tormenta relacional podía arrancarla. Esa es la clave. No se trata de con quiénes estás, sino de quién eres cuando estás con ellos. Si tu raíz es sólida, tu presencia puede transformar. Si tu raíz es superficial, la presencia de otros te transformará a ti, y no siempre hacia la luz. El problema es que muy pocos somos honestos sobre el estado de nuestra raíz. Creemos que somos más fuertes de lo que somos. Creemos que podemos manejar ciertas influencias sin ser afectados. Y esa soberbia espiritual es, precisamente, la grieta por donde entra la contaminación. Proverbios 4, versículo 23, lo dice con una claridad que no admite interpretaciones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no es solo el asiento de los sentimientos, es el centro de tu identidad espiritual. Es desde donde amas a Dios, desde donde escuchas su voz, desde donde tomas decisiones que tienen consecuencias eternas. Y guardar ese corazón implica, entre otras cosas, ser selectivo con quien tiene acceso a él. No toda persona merece el nivel de influencia que algunas relaciones adquieren casi sin permiso. No toda voz que habla en tu vida habla desde la sabiduría. No toda presencia que se siente familiar es una presencia que edifica. Hay personas que se instalan en tu vida como si tuvieran derecho, que opinan sobre tus decisiones, que cuestionan tu fe, que minimizan lo que Dios ha hecho en ti, que te recuerdan constantemente quién eras antes, como si no hubiera posibilidad de transformación. Esas voces, aunque vengan envueltas en familiaridad, son veneno lento para el alma. Y lo que sigue te mostrará algo que quizás nunca habías visto tan claro. ¿Cómo identificar, con precisión y sin culpa, cuáles son esas relaciones en tu vida y qué hacer cuando Dios te pide que te muevas? Dios no te llama a una vida de relaciones superficiales ni a un corazón blindado contra todo afecto. Te llama a algo mucho más exigente, a amar con discernimiento, a dar sin perder tu centro, a estar presente sin ser arrastrado. Esa es la madurez espiritual que pocos alcanzan, no porque sea imposible, sino porque nadie les enseñó que era necesaria. Segunda de Timoteo 3, versículo 5, describe a personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder transformador. Y Pablo dice algo que muchos evitan leer.
A estos evita. No los juzgues, no los condenes, pero evítalos, porque hay formas de religiosidad que contaminan tanto como la impiedad declarada, quizás más, porque vienen disfrazadas de espiritualidad. El discernimiento no es desconfianza, es sabiduría activa, es la capacidad de ver con los ojos del espíritu lo que los ojos del afecto a veces no quieren ver. Y esa capacidad se cultiva en la oración, en la palabra y en la honestidad valiente de preguntarle a Dios: Señor, ¿quién en mi vida me aleja de ti? Reconocer que una relación nos contamina espiritualmente es una de las tareas más difíciles que un creyente puede enfrentar. No porque sea complicado intelectualmente, sino porque duele. Duele cuando esa relación tiene nombre y apellido, cuando tiene historia, cuando tiene lágrimas compartidas y memorias que no se borran fácilmente. Pero Dios nunca te pedirá que hagas algo sin darte también la gracia para hacerlo. Y una de las gracias más incomprendidas que Él otorga es precisamente esta: la capacidad de ver con claridad lo que el afecto quiere mantener en la oscuridad. ¿Cómo reconocer, entonces, que una relación está contaminando tu alma? No hay una lista fría ni un cuestionario de 5 puntos. Hay señales que el Espíritu Santo suele mostrar con gentileza, pero con insistencia. Y si aprendes a leerlas, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. La primera señal es el silencio de Dios después de ciertos encuentros. No un silencio permanente, sino un silencio notable. Después de pasar tiempo con ciertas personas, tu tiempo de oración se siente vacío. Las palabras no fluyen. La presencia de Dios, que antes sentías cercana, parece haberse alejado unos pasos. Eso no es casualidad. Es que algo en ese encuentro llenó tu espíritu de un ruido que ahora interfiere con la voz del Padre. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, lo expresa con una imagen que sacude: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La separación entre el alma y Dios no siempre viene de pecados cometidos en soledad. A veces viene de lo que se permite entrar por las puertas de las relaciones. La segunda señal es la normalización gradual de lo que antes te perturbaba. Cuando empiezas a tolerar conversaciones que antes te incomodaban, cuando comienzas a reírte de cosas que antes reconocías como contrarias al Espíritu de Dios, cuando las palabras de cierta persona van redefiniendo tus límites sin que lo notes, eso es contaminación en acción. No ocurre de golpe. Primero toleramos, luego aceptamos, luego adoptamos. Y cuando llega el momento en que alguien nos señala el cambio, solemos defenderlo como si siempre hubiera sido parte de nosotros. Así de sutil y así de profundo es el trabajo de ciertas influencias relacionales sobre el alma. La tercera señal es la pérdida progresiva del hambre espiritual. Antes querías leer la Biblia. Antes buscabas momentos de adoración. Antes el tema de Dios aparecía naturalmente en tus conversaciones. Pero hay relaciones que van llenando ese espacio con otras cosas: opiniones humanas, entretenimiento vacío, quejas constantes, chismes, visiones del mundo que no tienen a Dios en el centro. Y cuando el alma está llena de eso, ya no tiene hambre de lo eterno. No porque Dios se haya alejado, sino porque el ruido relacional ha ocupado el lugar que le pertenecía a Él. Juan 4, versículo 14, nos recuerda que Jesús ofrece agua que sacia para siempre. Pero hay relaciones que nos hacen beber de pozos que nunca llenan y que nos dejan demasiado distraídos para volver a la fuente verdadera. La cuarta señal, quizás la más dolorosa de todas, es cuando comienzas a dudar de lo que Dios ha hecho en ti. Hay personas que, con sus palabras o con su silencio, cuestionan tu transformación. Te recuerdan quién eras, minimizan lo que Dios obró. Te hacen sentir que eres demasiado para creer, demasiado simple para tener fe, demasiado diferente para encajar. Esas voces no siempre gritan. A veces susurran, a veces vienen en forma de bromas, a veces se disfrazan de preocupación. Pero su efecto es el mismo: debilitar la certeza de que Dios te ha llamado, te ha transformado y tiene planes para ti. Romanos 8, versículo 1, dice con una autoridad que no admite sombra:
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Eso incluye la condenación que viene envuelta en la voz de alguien que te conoció antes de tu encuentro con Cristo y no puede o no quiere verte como eres ahora. Reconocer estas señales no es el final del camino, es el comienzo de una conversación honesta con Dios, una conversación en la que le preguntas, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Porque no todas las respuestas serán las mismas, no toda relación que nos afecta debe ser cortada de raíz. Dios conoce los matices, conoce las circunstancias, conoce lo que hay en el corazón de cada persona. Pero lo que sí es constante, lo que sí es claro en cada página de la Escritura es esto: Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente, te llamó a crecer, te llamó a fructificar, te llamó a reflejar su gloria de una manera que solo tú puedes reflejar. Y si hay relaciones que están impidiendo ese florecimiento, Él tiene todo el derecho y todo el amor para pedirte que hagas cambios. Efesios 4, versículo 22 al 24, nos invita a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Ese proceso de renovación no ocurre solo en el altar, ocurre también en la mesa donde te sientas, en las conversaciones que sostienes, en los vínculos que cultivas. Y en lo que viene a continuación, veremos cómo responder cuando Dios señala esas relaciones, sin culpa, sin dureza y con la sabiduría que solo Él puede dar. Hay algo que Dios hace antes de pedirnos que soltemos, nos muestra, nos da tiempo para ver, nos habla en la oración, en la palabra, en esa incomodidad persistente que no sabemos nombrar, pero que reconocemos como aviso. Y si has llegado hasta aquí en este mensaje, es probable que ya estés escuchando esa voz, que algo dentro de ti haya reconocido un nombre, un rostro, una relación al escuchar estas palabras. No huyas de ese reconocimiento, es un regalo. Es la misericordia de Dios actuando antes de que el daño sea mayor. El alma que aprende a escuchar esas advertencias a tiempo es el alma que evita años de desvío espiritual. Y esa escucha comienza con la humildad de admitir que no somos invulnerables, que necesitamos protección, y que esa protección muchas veces viene en forma de límites relacionales que Dios mismo traza con amor. Porque Él no te pide que te aísles, te pide que te cuides, y cuidar el alma es uno de los actos de fe más profundos que un creyente puede ejercer en esta vida. El Salmo 141, versículo 4, es una oración que muy pocos conocen, pero que el alma discerniente necesita hacer suya. No dejes que mi corazón se incline a ninguna cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Es una petición de protección relacional, es pedirle a Dios que cuide el corazón de las inclinaciones que las malas compañías producen. Y esa petición sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue en los días del salmista. Cuando Dios señala una relación que nos está dañando espiritualmente, la primera reacción casi nunca es la obediencia. La primera reacción suele ser la negación. No puede ser tan grave. Yo soy lo suficientemente fuerte para manejarlo. Si me alejo, ¿qué va a pensar esa persona? ¿Acaso no debo amar a todos? Esas preguntas son comprensibles. Nacen de un corazón que no quiere herir, que valora la lealtad, que teme el conflicto. Pero también nacen muchas veces de un miedo disfrazado de virtud, porque es más cómodo llamar amor a la incapacidad de soltar que enfrentar la verdad de que hay vínculos que nos están costando la salud del alma. El amor verdadero, el que la Escritura describe, no es ciego, no ignora el daño, no se queda quieto mientras el alma se deteriora. Primera de Corintios 13 nos enseña que el amor se regocija en la verdad, y la verdad, a veces, incluye reconocer que no toda relación puede continuar en los mismos términos sin consecuencias espirituales profundas. Pero ¿cómo se responde entonces? ¿Cómo actúa alguien que quiere obedecer a Dios sin perder la compasión, sin caer en la dureza, sin convertir el discernimiento en arrogancia espiritual? Lo primero es llevar la situación delante de Dios con honestidad total, no con una oración breve y apresurada, sino con una conversación real, presentarle la relación,
presentarle el conflicto interno, presentarle el miedo y pedirle, con humildad genuina, que Él dirija cada paso. Santiago 1, versículo 5 dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa promesa incluye la sabiduría relacional, incluye saber qué hacer con los vínculos que nos duelen y nos desafían. Lo segundo es aprender a establecer límites desde el amor, no desde el rechazo. Un límite no es una declaración de guerra, no es un mensaje que dice, eres malo y no quiero saber nada de ti. Es una decisión que dice, me importa mi alma, me importa lo que Dios está construyendo en mí, y para que eso crezca, necesito proteger los espacios donde Él trabaja. Jesús mismo estableció límites, se apartaba de las multitudes, no permitía que todos tuvieran el mismo nivel de acceso a Él. Eligió a 12 entre muchos, y entre esos 12, eligió a 3 para los momentos más íntimos. Eso no era exclusión, era discernimiento en acción. Lo tercero es aceptar que alejarse de una influencia dañina no siempre significa cortar una relación por completo. A veces significa reducir la frecuencia del contacto. A veces significa cambiar la profundidad de lo que se comparte. A veces significa dejar de pedirle consejo a quien no tiene a Dios como referencia. A veces es algo tan simple y tan profundo como dejar de permitir que cierta voz tenga el peso que tenía sobre tus decisiones. Dios es sabio en sus instrucciones. No aplica la misma solución a cada situación. Con algunos nos pide distancia física, con otros nos pide distancia emocional, con otros nos pide presencia, pero desde una posición de fortaleza espiritual y no de vulnerabilidad. Por eso la oración en este proceso no es opcional. Es el hilo conductor que hace que cada paso sea dado en obediencia y no en reacción. Hay algo más que nadie suele decir y que es necesario nombrar con claridad. A veces la persona de quien Dios te pide que te alejes no es un extraño. Es alguien de tu familia. Es un hermano, un padre, un cónyuge, un hijo. Y eso duele de una manera que las palabras apenas alcanzan a describir. Jesús lo sabía. En Mateo 10, versículo 36, dijo algo que sacudió a quienes lo escucharon. Los enemigos del hombre serán los de su casa. No lo dijo para alarmar, lo dijo para preparar, para que cuando llegara ese momento, el creyente no se sintiera solo ni abandonado, sino advertido y sostenido por la gracia de quien ya lo había visto venir. Eso no significa que debas tratar a tu familia como enemigos. Significa que el llamado de Dios en tu vida es tan real y tan serio que a veces enfrenta resistencia precisamente en los lugares donde esperabas apoyo. Y en esos momentos, la única ancla que no cede es la certeza de que Dios es más grande que cualquier vínculo humano y que su propósito para ti no puede ser destruido por la incomprensión de quienes te rodean. Romanos 12, versículo 18, ofrece una guía que equilibra todo esto con una precisión admirable. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Esa frase reconoce que no siempre es posible, que hay situaciones donde la paz requiere una distancia que duele, pero que salva, y que esa distancia, tomada en obediencia, no es fracaso. Es fe, porque soltar lo que nos contamina, aunque duela, es un acto de confianza en que Dios tiene algo mejor. Es creer que Él puede llenar los espacios que quedan vacíos. Es apostar por su promesa de que quien pierde algo por seguirle no quedará con las manos vacías. Y lo que descubrirás a continuación es que ese proceso de soltar no solo libera el alma, la prepara para algo que quizás nunca imaginaste que era posible para ti. La fe que suelta no es una fe fría ni indiferente. Es una fe que ha aprendido, a través del dolor, que Dios no pide sacrificios para empobrecerte, sino para abrirte camino hacia una plenitud que las relaciones equivocadas nunca habrían permitido. Cada vez que el creyente obedece en este terreno tan sensible, algo en su interior se fortalece. La voz de Dios se vuelve más nítida, la dirección divina se hace más clara. El alma,
que antes cargaba el peso de una influencia extraña, comienza a respirar con una libertad que no recordaba haber sentido. El salmista lo expresó en el Salmo 116, versículo 7, con una ternura que todavía consuela. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Hay un reposo que el alma recupera cuando se libera de lo que la agotaba. Un reposo que no es ausencia de vida, sino presencia plena de Dios. Y ese reposo espera a todo aquel que se atreve a obedecer, aunque obedecer cueste lágrimas. Y es que el alma no fue diseñada para cargar lo que Dios no le puso encima. Fue diseñada para caminar liviana, sostenida por su gracia, acompañada por quienes también van en esa dirección. Cuando finalmente das ese paso de soltar lo que te pesaba, descubres que lo que creías perder era en realidad lo que te impedía avanzar. Y lo que Dios tiene preparado del otro lado de esa obediencia supera con creces lo que dejaste atrás. Hay una promesa que Dios hace a quienes se atreven a soltar lo que los contamina y que pocas veces se enseña con la claridad que merece. No es una promesa de que todo será fácil. No es una promesa de que no habrá soledad en el proceso. Es algo más profundo y más duradero que eso. Es la promesa de que el alma que se purifica para Él no quedará vacía, sino llena de lo que verdaderamente importa. Cuando Dios pide que soltemos una relación dañina, siempre lo hace porque tiene algo mejor en mente, no algo superficialmente mejor, sino algo eternamente mejor. Relaciones que edifican, compañías que oran contigo, vínculos que te recuerdan quién eres en Cristo en lugar de recordarte quién eras antes de Él. El libro de Ruth nos muestra esto con una belleza que estremece. Ruth pudo haberse quedado en Moab, con su pueblo, con sus dioses, con sus relaciones conocidas, pero eligió a Noemí, eligió lo desconocido, eligió la tierra del Dios verdadero, y esa elección, que le costó todo lo familiar, la llevó a una plenitud que ninguna comodidad moabita habría podido darle. No fue casualidad. Fue la mano de Dios obrando a través de una decisión valiente. Y lo mismo ocurre cuando tú, en obediencia, te alejas de lo que te contamina y te abres a lo que Dios tiene preparado. El terreno que quedó libre no permanece vacío. Dios lo siembra con nueva vida. Pero hay algo que ocurre antes de esa siembra y que muchos no están dispuestos a atravesar: el tiempo del desierto relacional. Ese periodo que puede durar días, semanas o incluso meses, en el que el alma siente el peso del vacío dejado por quienes se alejaron o por quienes tú tuviste que alejar. Un tiempo en que la tentación de volver a lo conocido, aunque fuera dañino, puede ser muy fuerte. Ese desierto no es un castigo, es una preparación. Es el espacio que Dios usa para hablar al corazón sin interferencias. Oseas 2, versículo 14, recoge una de las palabras más tiernas que Dios pronunció a su pueblo: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto no es abandono, es intimidad. Es Dios eligiendo el silencio y la soledad para decir lo que el ruido relacional no dejaba escuchar. En ese tiempo la oración se vuelve diferente, más honesta, más desnuda. Ya no hay voces alrededor que llenen el espacio con opiniones y distracciones. Solo tú y Él. Y en esa soledad elegida, el alma descubre cosas sobre sí misma y sobre Dios que ninguna compañía humana podría haberle revelado. Es también en ese proceso donde Dios comienza a mostrarte el tipo de relaciones hacia las cuales quiere dirigirte. No con urgencia, no con ansiedad, sino con la paz tranquila de quien sabe que el Padre es fiel en sus promesas y generoso en sus dones. Proverbios 16, versículo 9, lo expresa con una sencillez que consuela. El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Tú puedes planear, tú puedes desear, pero es Dios quien ordena los encuentros, quien pone en tu camino las personas correctas en el momento correcto. Y cuando esas personas llegan, las reconoces no por la emoción que producen, sino por la paz que traen, por la facilidad con que la conversación se eleva hacia lo eterno, por la manera en que, después de estar con ellas, tienes más ganas de orar, más hambre de la palabra,
más claridad sobre el camino de Dios para tu vida. Esas son las relaciones que Dios diseñó para ti, las que te hacen más tú, no menos, las que te acercan a Él, no te alejan, las que te recuerdan tu valor en Cristo, no te lo cuestionan, y encontrarlas o ser encontrado por ellas requiere primero haber hecho el trabajo difícil de soltar lo que ocupaba ese espacio. Hebreos 10, versículo 24 y 25, nos da una imagen de cómo deben ser esas relaciones genuinas. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estimularse mutuamente al amor, exhortarse, reunirse no por costumbre vacía, sino por necesidad espiritual real. Eso es lo que una comunidad sana produce. Eso es lo que las relaciones correctas hacen en el alma. La despiertan, la fortalecen, la orientan hacia lo que importa. Y ese tipo de vínculo no se construye con prisa ni se fuerza con esfuerzo humano. Nace cuando dos almas que van en la misma dirección se encuentran en el camino y reconocen mutuamente la presencia de Dios en el otro. No estás llamado a caminar solo, pero tampoco estás llamado a caminar con cualquiera. Estás llamado a caminar con quienes van hacia la misma luz, con quienes comparten tu hambre de Dios, con quienes te desafían a crecer en lugar de conformarte, con quienes oran por ti en lugar de hablarte de ti a tus espaldas. Esas personas existen, Dios las ha preparado, y el camino hacia ellas comienza, siempre, con la valentía de soltar lo que impide avanzar. Lo que viene a continuación es quizás lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué hacer desde este momento, con lo que ya sabes, para que este mensaje no sea solo emoción pasajera, sino transformación real y duradera en tu vida? Caminar con las personas correctas no es un privilegio reservado para los más santos, ni para los que tienen todo resuelto. Es una promesa disponible para todo aquel que busca a Dios con sinceridad y está dispuesto a pagar el precio del discernimiento. Ese precio, aunque difícil, siempre vale la pena, porque lo que ganas no es solo compañía, ganas cobertura espiritual, aliento genuino y la experiencia de ser conocido y amado sin que eso te cueste la paz del alma. El salmista lo describe en el Salmo 133, versículo 1, con una imagen de desbordamiento. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía no es ausencia de diferencias, es comunión de propósito. Es el resultado de relaciones que han sido filtradas por el discernimiento y regadas por la gracia. Y cuando la encuentras, reconoces que valió la pena todo lo que tuviste que soltar para llegar hasta allí. Porque Dios no te pidió que soltaras para dejarte con las manos vacías. Te pidió que soltaras para poder llenarte de algo que no se contamina, que no se desgasta, que no traiciona. Y eso, al final, es exactamente lo que el alma siempre estuvo buscando. Tu alma vale demasiado como para entregarla sin discernimiento. Hoy aprendiste que las personas que permites cerca de ti no solo comparten tu tiempo, moldean tu espíritu, tu fe y tu dirección en Dios. Ese conocimiento es un regalo. No lo dejes pasar. Si este mensaje tocó algo en ti, déjalo en los comentarios. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para que ninguna enseñanza te encuentre desprevenido. Y si deseas profundizar tu relación con Dios, descarga nuestro libro electrónico, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. Gracias por estar aquí hoy. Nos vemos en el próximo video, que ya se está reproduciendo en tu pantalla,